Dios te bendiga grandemente hoy y siempre. Gracias por estar este día aquí con nosotros. Gracias por estar aquí mirando este video. Yo sé que será de gran bendición para tu vida, especialmente si tú eres nuevo en los caminos del Señor, si tú eres una persona que no conoce mucho de las cosas del Señor. Mira, este video te va a ayudar mucho, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo y cómo detectar los falsos profetas para que no seas engañado, porque mucha gente está siendo engañada porque no conoce la palabra del Señor y el enemigo se aprovecha y dice la palabra del Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces cuando nosotros pues no tenemos ese conocimiento de la palabra, no la estudiamos, entonces el enemigo viene y nos engaña fácilmente. Pero cuando nosotros la conocemos, estamos armados, porque la palabra del Señor es nuestro escudo, dice su palabra, es una espada de doble filo, es todo la palabra del Señor. Y voy a leer en Mateo capítulo 7, verso 15. Y estaremos hablando de los falsos profetas. Cómo distinguir los falsos profetas. Y te invito a que te quedes hasta el final. Yo sé que será de bendición. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Aquí el Señor es tan precioso que nos deja aquí en su palabra cómo podemos identificar estos profetas falsos, ¿ok? ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquella persona que dice hablar de parte de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Porque Dios tiene sus profetas, personas que Dios habla a través de sus profetas, Dios habla a través de su palabra, pero eso es un profeta. Alguien que se dice, un falso profeta es alguien que se dice que Dios habla a través de él, pero lo que habla son puras mentiras. Son para desviar, para engañar, para manipular y para torcer la palabra y la enseñanza del Señor. Siempre con un fin: manipular, controlar y distorsionar la palabra del Señor. Dañar. Y aquí vamos a Jeremías 23:17. Estos profetas dicen que todo está bien. Incluso las personas que están viviendo en pecado vienen y les profetizan que Dios te va a bendecir, te va a dar esto, te va a dar lo otro, cuando la persona no está bien delante de Dios. Incluso hay personas que he escuchado que han dicho lo que estos falsos profetas les han dicho, y estas personas aún los han confrontado. Les han dicho: pero yo no ando bien. Nada más para que veamos. Entonces estos falsos profetas van y les dicen a las personas que están bien, cuando las personas no están bien. Entonces hay muchas personas que dicen: bueno, pues entonces ando bien. En sus necios corazones, en sus perversos corazones Y aquí dice: dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen: no vendrá calamidad sobre vosotros. O sea,
que prácticamente que lo que ellos están haciendo está bien, que no les va a suceder nada, y nosotros sabemos que nuestras acciones tienen una consecuencia. Aún una persona, si se cruza una luz en rojo, va a tener una consecuencia, es una acción, porque traspasó la ley. Entonces va a tener su consecuencia, un ticket, se mete en problemas, traspasó la ley. Entonces estas personas vienen y les hablan palabras bonitas a las personas, les dicen que está todo bien, que Dios les va a bendecir, que hay paz cuando no hay paz. Y eso es un falso profeta que habla mentira. Porque el Señor también cuando habla, para que la persona se vuelva de su mal camino, también les manda una palabra de exhortación y les manda decir que se vuelvan de su mal camino, porque si no va a acontecer algo. Juicio del Señor, va a pasar algo, pero el Señor es tan bueno que siempre el Señor avisa, siempre, ¿ok? Para que la persona se vuelva de su mal camino. Dios es tan justo que Dios da tiempo. Entonces, dicen que todo está bien. Esas palabras de adulación para que la persona se confíe, siga en su mal camino. Y aquí vamos a ver otra de las cosas bien peligrosas que estamos viendo mucho en estos tiempos. Y no sé si tú estás en un lugar o si has escuchado de alguien para que escuches bien lo que está pasando. Mira, hay muchos que lo hacen por avaricia y por lucrarse. Y aquí vemos en 2 de Pedro 2:3. En la Biblia de las Américas dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. O sea que les viene un final. Pero dice que los explotan. Puede leer otras versiones aquí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Eso es otra. Y en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Hay muchas falsas enseñanzas. Muchos falsos profetas están diciendo, si tú me das este dinero, si tú vienes y ofrendas $1,000, el Señor te va a dar una casa, te va a dar un carro, el Señor te va a bendecir. Y engañan a la gente grandemente. La engañan, haciendo mercadería, haciendo negocio de la fe de la gente, aprovechándose del corazón de las personas. Y le dicen, no, es que si tú crees te va a suceder, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Tú lo vas a tener, tienes que creer, y luego que no pasa, que no agarras la casa o que no agarras el carro, te dicen, no, pues es que no tenías fe. No. Y déjame decirte que eso es una gran mentira, ¿ok? Eso es una gran mentira. Dios no te va a pedir especialmente si tú no tienes dinero, especialmente si todo lo que tú tienes es para darle de comer a tus hijos. Dios no lo va a hacer. Y ellos usan esta palabra que está en la Biblia, donde dicen que el profeta le pidió a la viuda que le diera a él primero y después ella iba a tener para que comiera su hijo y ella. Pero en esta palabra, la tuercen esta palabra, donde dice la palabra del Señor, le da una orden al profeta Elías y le dice, vete a este lugar. Ahí hay una viuda en Sarepta. Ahí hay una viuda y yo he dado orden para que ella te sustente. Dice el Señor que él ya había dado orden, le dice el profeta. Entonces el profeta llega y la viuda está ahí cocinando, ya había mucha hambre en ese lugar, había escasez. Entonces llega el profeta y la mujer iba a cocinar su pan,
su último pan que le quedaba su porción para que ella y su hijo comieran. Y el profeta le dice, dame primero a mí. Y le dijo ella, es lo único que me queda, este puñado de harina y de aceite. Y lo iba a cocinar para que yo y mi hijo comiéramos y después morirnos, porque ya era lo último que tenían. Entonces el profeta le dice, no, dame primero a mí y después comes tú y tu hijo. Y ella lo hizo. Entonces dice que cuando ella lo hizo, el pan, la harina ni el aceite escaseó. Ella tuvo en abundancia porque ella le dio al hombre de Dios, al profeta, le dio como él llegó y le pidió. Y esto lo usan para torcer la palabra del Señor. Y aquí vemos que cuando Dios mandó a Elías lo mandó al profeta y le dijo que fuera con esta viuda. Dice claramente, específicamente, el Señor dice, yo he dado aquí orden a una viuda. ¿Cómo le había dado orden Dios a la viuda? Dios ya se lo había puesto quizás en su corazón. Las maneras de Dios Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios le puso en su corazón, pero ya estaba la orden, ya estaba la orden. Y cuando Dios manda es cuando la viuda tuvo para comer, no le faltó el pan. Entonces hay momentos que sí, que Dios te puede poner en tu corazón, como estoy segura que Él le puso a esta viuda, dárselo. Pero ella supo, ya estaba la orden de Dios, ya estaba ahí en su corazón. Quizás Dios ya lo había puesto. Entonces estos falsos profetas usan esta palabra y dicen, no, dame primero a mí, dame primero al siervo de Dios y luego tú vas a tener. Usan esta palabra para engañar a la gente. Usan esta palabra. Entonces eso es mentira. Y entonces la gente pues les da todo lo que tienen. Les da todo lo que tienen a cambio de tener más. Se aprovechan de su desesperación, de su necesidad. Porque también le dicen, esta viuda era pobre. Y pues donde estaba la viuda había escasez, había hambruna. Entonces esto se está usando mucho en estos tiempos, que hay mucha escasez, que hay falta de recursos, que la economía los empleos están decayendo, que los precios están bien altos, hay una inflación, que el mundo está en caos, que todo está bien caro, que las rentas están bien caras. Entonces, esta palabra es bien específica para estos tiempos, para que tengan cuidado, para que no se dejen que los engañen si están en un lugar y escuchan que alguien llega y dice, dame esto y Dios te va a dar. No, cuidado, alerta, alerta, que vendas tu carro, que vendas tu casa, no lo hagas, no lo hagas. Porque estas personas están especialmente ahorita aprovechándose de la necesidad de las personas y usan este mensaje de esta viuda porque dice, no, ella era pobre y mira, le dio al profeta, dame tú a mí, yo soy el profeta y vas a tener. Mentira del diablo, que el Señor reprenda al diablo, es una mentira del diablo. Y la palabra dice que el diablo es un mentiroso, el padre de mentiras. No hagas caso. Lee la palabra del Señor. Y Dios va a proveer tu necesidad. Dios, cuando tú clamas a Él, cuando tú buscas a Dios, donde tú estés, en tu casa, en tu carro, en cualquier momento, Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. No pienses que solamente necesitas que alguien ore por ti para que eso sea posible. No, y estaré orando al final específicamente por esto y provisión. No dejes que el enemigo te engañe, porque Dios, acuérdate que Dios es el que provee, Dios es el que multiplica, Dios es el que le dio de comer a su pueblo cuando estaban en el desierto con esos panes y esos peces. Dios es un Dios que multiplica y Dios es fiel y Dios es un Dios que provee. No te dejes engañar en estos tiempos de estos falsos maestros, trayendo estas falsas enseñanzas.
torciendo la palabra del Señor. Y aquí, otra de las señales también que hacen, también estos falsos profetas, siempre operan, no llega solamente uno, llegan varios para preparar según la atmósfera a ellos y hacer show, ¿ok? Y aparentan que Dios está hablando y las personas empiezan a llorar y a hacer show, literalmente hacen show. Y yo te lo digo porque lo he visto de cerca y a mí me lo han contado, que estas personas llegan a las iglesias y antes de comenzar los servicios les preguntan a los ujieres, a las personas que están sirviendo ahí, les preguntan de su vida, cuántos hijos tienen, para que cuando estén ahí todos, las personas que ya conocen a esa persona o a esa familia, digan delante de todos, digan, oh, cuando él va, el profeta, el supuestamente profeta, falsos, son falsos. Vayan y le digan a esta persona, oh, tú tienes tantos hijos, tu esposo trabaja en esto, tú tienes 5 hijos, tienes 7 hijos, y pues la demás gente se queda sorprendida y dice, ay, de veras es un profeta de Dios porque le está diciendo la verdad. El diablo es un adivino, el diablo es un mentiroso. El diablo no puede predecir un futuro, podrá adivinar, es un adivino. Pero entonces usan todo esto para elaborar ahí su show y que venga la credibilidad a ellos y digan, wow, sí, le dijo la verdad, ella tiene tantos hijos y se los estoy diciendo porque lo he visto, me lo han dicho, lo he visto. Pero yo he visto, también he discernido que algo no anda bien, he discernido que algo no está bien y no me he equivocado, Dios me ha dejado ver tantas cosas que se mueven en la iglesia, falsos profetas dando profecías falsas para engañar y desviar al pueblo de Dios. Y si tú estás ahí, si tú eres un falso profeta, arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo. Pero me ha tocado. Yo todo lo que yo les voy a contar y les voy a enseñar aquí es porque yo lo he visto, mis ojos lo han visto. Dios me ha dejado ver tantas cosas. Y es por eso que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo, para que el enemigo no engañe al pueblo del Señor. Dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Solamente leyendo la palabra del Señor y buscando al Señor, obedeciendo, haciendo caso, no nos van a engañar. No nos van a engañar fácilmente, porque el Señor te va a dejar siempre saber, siempre te va a hacer sentir. Y en mis videos anteriores tengo grabados otros videos, te invito a que los veas también, de cómo conocer las falsas personas. Ahí también hablo en específicamente varias cosas. Entonces el Señor nos hace sentir. Siempre hazle caso a tu interior, porque es el Señor alertándote. Y a veces nosotros pensamos, oh no, soy yo la que estoy pensando esto, no es mi mente, no es tu mente, no es tu mente. Dios te pone esa inquietud, Dios te pone algo. Y cuando tú estás delante de un falso profeta, cuando un falso profeta está ahí en el servicio, cuando un falso profeta se está moviendo, algo dentro de ti te late y dices, no, hay algo que no concuerda, hay algo que no, aunque parece todo bien, pero hay algo que no. Y también se inquieta tu espíritu, tu espíritu está inquieto, se inquieta, hay algo dentro de ti que se mueve, que hay algo dentro de ti que no te deja, no te da testimonio que la persona es de Dios, porque cuando la persona es de Dios, déjame decirte, una de las cosas que tú vas a poder sentir, va a ser paz en tu corazón. Y eso es algo cuando es de Dios, cuando tú vas a saber que hay paz. Dios da paz. Cuando te dan una palabra, Dios da paz. Cuando tú estás en un ambiente donde está el mover del Señor, hay paz.
Y así yo dejo hasta aquí y yo oro en el nombre del Señor Jesús por ti. Como te dije, que para que no te dejes que te engañen. Y si tú has caído en el engaño, en el error de estas personas, de estos falsos profetas, de estas personas que se aprovechan de las necesidades de las personas y utilizan su fe para engañarlas y para extraer el dinero que tienen. Si tú has caído en esas enseñanzas y si tú les has creído, pues déjame decirte, te engañaron. Si te engañaron, déjame decirte, si tú lo hiciste de corazón para el Señor, Dios ve tu corazón. Pero mira, ya lo sabes ahora. Yo oro que si cualquier provisión que falta en tu vida, en el nombre de Jesús, el Señor sea proveyendo, sea multiplicando, como multiplicó los panes, como multiplicó los peces. El Señor dio provisión a su pueblo en medio del desierto, les dio maná, les hizo brotar agua de la roca, y yo sé que puede hacerlo en tu vida, que cualquier necesidad que tú estés ocupando en este día, si tú estás a punto y estás en una iglesia donde te están manipulando para extraerte todo tu dinero, lo poco que te queda, todo lo que estás ganando, y te están dando promesas de que Dios te va a dar más, no, yo te digo, no es de Dios. Sal de ahí, que Dios te guíe a un lugar donde esté la palabra del Señor, donde no la tuerzan, donde se mueva el Espíritu Santo de Dios. Y de todos modos, si tú estás ahí en tu casa, ora al Señor, que Dios es un Dios fiel y un Dios que provee, y no dejes más que estas personas sigan abusando de tu fe, de tu necesidad. En el nombre de Jesús, y pido que el Señor te guíe con su Santo Espíritu, y que el Señor provea, porque Dios es un Dios que provee, y que el Señor te dé esa palabra de vida. Él es el pan de vida, y que tú vengas y escuches su palabra, la leas y estés meditando en su palabra, y meditando de día y de noche, dice su palabra, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice el Señor. La palabra del Señor es vida, y vida en abundancia. La palabra del Señor trae multiplicación. La palabra del Señor trae las cosas a la luz. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, y fueron hechas las cosas que no son. Las que ahora vemos fueron hechas a través de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios creó al hombre. Dios hizo todo con su palabra. Con su palabra. La palabra. Y si en este día tú necesitas una palabra, un aliento de vida, así como Dios creó al hombre y dio aliento de vida, en el nombre de Jesús, que sea el soplo de su Santo Espíritu sobre tu vida en este día, que sea el soplo del Espíritu Santo sobre tu vida en el nombre de Jesús, sea el soplo de vida en el nombre de Jesús sobre tu espíritu, tu alma y tu ser, y avive lo que está dentro de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y si este video te fue de bendición, yo te invito a que te suscribas, a que le des un me gusta y a que sigas mirando nuestros videos. Dios te bendiga grandemente.